Bendiciones a todos, a mis hermanos de la Iglesia Bautista Misionera Canaán y a todos los demás también, miembros o no miembros, creyentes en Cristo Jesús como su Salvador personal y alguna otra persona que aún no ha experimentado el nuevo nacimiento o la salvación. Esperamos que esta palabra de Dios que es transmitida a través de este medio virtual, electrónico, Dios lo use para que sea inyectado en lo más profundo de su corazón y con el poder del Espíritu Santo, usted responda al llamado de Dios también para usted. Esta noche vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículos 12 al 26. Romanos 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. El cuerpo humano lo usa la palabra de Dios acá para ejemplificar la descripción de una iglesia del Señor Jesucristo, que así como en nuestro cuerpo humano hay centenares, 260 o 300 diferentes miembros en el cuerpo que constituyen todo el cuerpo, pero es un solo cuerpo. Dice la palabra de Dios también que así es con Cristo. Amén. No importa el número de miembros que haya en una asamblea, en una congregación, ellos son el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza. Cuando dice acá en el verso 27 que leímos, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y cada miembro y miembros cada uno en particular. Recordemos que esta es la epístola a los romanos, es específicamente dirigida a una iglesia que está ahí exactamente en Roma, en el tiempo del apóstol Pablo, y él escribió a esa iglesia y le dice, ustedes, el pastor, los diáconos, los secretarios, tesoreros, maestros de la escuela dominical, ujieres, ayudantes, misioneros, todos los que son ustedes miembros de esa iglesia, no dice son una parte del cuerpo de Cristo, son una sucursal o algo así por el estilo, pero sois el cuerpo de Cristo. Y hermanos, hermanas, que no han entendido esta bendita doctrina de la palabra de Dios, que la iglesia del Señor Jesucristo
es local, es visible, es independiente, es autónoma, es soberana, exactamente así como cada cuerpo. Cada cuerpo en nosotros es eso, local, visible, independiente, único, ¿verdad? Y cooperamos los unos con los otros, así también las iglesias del Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice pues que ustedes, el mismo lenguaje es usado a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de los Gálatas, a las iglesias de Apocalipsis. Eran 7 iglesias a que la palabra de Dios está dirigida en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, pero el Señor se dirige a cada una de ellas como una iglesia. Una iglesia. Hermanos, esto es importante. No crea usted, y si ha creído esta gran mentira, esta gran herejía de que todos los creyentes, los que ya han muerto o viven, o todo el que recibe a Cristo como Salvador personal, bautizado o no bautizado, pertenece al cuerpo de Cristo, místico, invisible, intangible. Eso es una gran mentira. La palabra de Dios no dice eso. Pero mire cómo aquí en este texto que acabamos de leer, dice inclusive, ¿verdad?, que Dios no quiere que haya miembros con complejos de inferioridad, o como no soy aquí, no soy allá, no tengo tanto talento como el otro hermano, la otra hermana, a lo mejor yo no significo nada, no soy de ningún valor. Dice el Señor, dice que todos somos importantes, que nadie tenga complejo de inferioridad. Y también dice más adelante que el ojo, verso 21, no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ya eso es complejo de superioridad, como que yo puedo manejar todas las cosas acá, no necesito a nadie. Y hay cierta actitud así de hermanos en la casa de Dios. Y el Señor pues no quiere que haya ninguno de los dos tipos de complejos. Y dice la palabra de Dios que no importa de qué raza, de qué color, de qué edad, de qué tamaño, de qué categoría social, porque dice acá que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu y todos fuimos bautizados en un cuerpo, en un mismo espíritu. Y esta palabra espíritu, no obstante estar en mayúscula, no se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como habla del bautismo, esto no se refiere a Hechos capítulo 2, cuando la iglesia del Señor Jesucristo fue bautizada en el Espíritu Santo. Todos ellos eran solamente judíos. No había griegos, no había otro tipo de gentiles, no había esclavos, no había nada de eso, como dice acá, ¿verdad? Pero más bien se refiere al espíritu en el sentido humano de disponibilidad, de entusiasmo, de alegría, de disposición. Amén. No importa a qué categoría pertenecemos, ¿verdad? O sean judíos, sean gentiles, sean esclavos, sean libres, a todos se nos ha dado a beber este mismo Espíritu de Dios, que viene del Señor, en que nos amamos todos y ya no hay discriminación y ya no hay diferencia entre unos y otros. A eso se refiere el texto, ¿verdad? Así que dice la palabra de Dios que eso es lo que busca Dios, no obstante nuestras diferencias, que seamos como los dedos son diferentes, a los brazos, los oídos son diferentes a los ojos y la nariz es diferente a la boca, etc. Pero todos formamos el mismo cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Es una analogía muy bonita, muy clara, muy específica y es fácil de entender. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento, pues, la iglesia del Señor Jesucristo, vemos acá que es comparada al cuerpo de Cristo. Quizás no vamos a poder cubrir todo lo relacionado que tengo aquí en este estudio sobre la iglesia como el cuerpo de Cristo, pero
Vamos a abarcar lo que podamos en los 25 o 30 minutos que tengamos disponibles, ¿verdad? Es un hecho, hermanos, que un cuerpo humano, hay ciertas partes del cuerpo que no son necesarias para su existencia. Por ejemplo, un cuerpo humano sin un brazo, sin un pie, sin una pierna, tal vez por accidente. Hay alguna persona así que carece de esto o del otro, quizá por alguna operación que tuvo que amputársele cierta extremidad, cierto miembro, pero de todas maneras es siempre el cuerpo. No necesitan estar todos los miembros unidos al cuerpo para formar el cuerpo y para tener vida y para tener existencia. Es igual así en la casa de Dios, pero hay partes de un cuerpo, hay miembros de un cuerpo que son indispensables para su existencia, para su actividad, para su mantenimiento. Por ejemplo, no puede haber un cuerpo sin cabeza, ¿verdad? Definitivamente la cabeza, ya que fue la primera parte del cuerpo, ¿verdad? Que fue formada en el útero de la mujer, así comienza a formarse el cuerpo de un feto. La cabeza es lo primero. Dice la palabra de Dios, sí, que en la iglesia del Señor Jesucristo es exactamente igual. Cristo Jesús es su cabeza. Cristo Jesús es su fundamento, su comienzo. Y de ahí comenzaron a unirse los demás miembros hasta formar todo el cuerpo. Qué bonito ejemplo, ¿verdad? Sí, en Colosenses capítulo 1, verso 18, vamos a ir ahí a Colosenses capítulo 1, versos 18, dice acá exactamente en nuestras Biblias, que Cristo, verso 17, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el fundamento, el comienzo, el origen, el primogénito de entre los muertos, amén, para que en todo tenga la preeminencia, porque agradó al Padre que en él habite toda plenitud. Amén. Así pues, Él es el que ha originado, el que ha establecido, el que ha comenzado su propia iglesia, ¿verdad? Cuando Pedro respondió al Señor ante la pregunta, ¿y ustedes qué dicen los hombres que soy? Y ellos dijeron, bueno, pues unos dicen que eres Jeremías, otros que eres Elías, algún otro los profetas. Y dice, Señor, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y él dijo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el ungido de Dios que el Padre ha enviado acá para que sea nuestro Salvador. Amén. Entonces Cristo respondió y dijo, bienaventurado eres Pedro, que esto no te lo reveló ni sangre ni carne, no hubo una escuela, una universidad aquí en la tierra que te ha enseñado esta gran verdad, pero mi Padre te lo ha revelado directamente desde el cielo a ti para que lo confieses. Amén. Entonces dice, y yo también te digo, tú eres Pedro. Y Pedro quiere decir una piedra pequeñita, ¿verdad? Una pequeña que usted recoge en la orilla del río y la tira a la distancia que usted pueda. Es lo que quiere decir Pedro, una piedra pequeña. Pero dice, y sobre esta roca, sobre esta roca, ya no se refiere a Pedro, pero está hablando ahora de una roca masiva como la de la montaña de Gibraltar, allá al frente de España, ¿verdad?
Y entonces dice, sobre esta roca, esta declaración tuya, Pedro, de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia, o sea, sobre él mismo. ¿Ve cómo él es el comienzo, él es la cabeza, él es el fundamento, él es el principio? Como dice acá en Colosenses 1:18, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Amén y amén. En Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, es un pasaje paralelo también al de Colosenses 1:18, y leámoslo también, dice Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas las cosas, Dios el Padre, sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. ¿Ve qué lindo, hermanos? Tanto Colosenses 1:18 como Efesios 1:22 nos dicen que este es el programa del Padre, haber unido a su Hijo Cristo con su iglesia, con todos aquellos que le iban a aceptar como su Salvador personal, que como Pedro iban a reconocer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que serían bautizados con autoridad, al principio de Juan el Bautista, después con autoridad del Señor Jesucristo, aunque Cristo no bautizaba sino sus discípulos, dice en Juan capítulo 4, versos 1 y 2, pero era con autoridad del Señor. Entonces todos estos miembros comenzaron a formar el cuerpo local, visible, soberano, independiente, ungido con la autoridad de Cristo. Amén. Sobre todas las cosas de la iglesia, verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, qué honor, qué privilegio tan alto, tan grande, tan excelso tenemos nosotros de ser nombrados el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 5 dice el verso 31, creo que es, que somos miembros de su carne y de sus huesos. Hermanos, somos la representación única, física, local, visible, auténtica aquí en la tierra del Señor Jesucristo. ¿Oyeron eso? Que somos la representación física, única, local, visible del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Cada iglesia de Cristo Jesús es eso. Así pues que Él es la cabeza, como miramos acá, y un cuerpo, por supuesto, el cuerpo de la iglesia, el Señor Jesucristo, no puede existir a menos que tenga su cabeza. Y Él es nuestra cabeza. No, ningún hombre lo es. No hay papa, no hay patriarca, no hay nadie que sea la cabeza de una iglesia, Señor Jesucristo, excepto Él mismo. Por ser la cabeza, eso quiere decir que Él tiene toda la autoridad, ¿verdad? Así como es la cabeza, la que dicta, la que determina, la que decide para los miembros del cuerpo qué hacer. ¿Verdad? Por ejemplo, ahorita yo estoy moviendo mi mano y hablando, y es porque de la cabeza emana esa orden de mover la mano, esa orden de leer los textos acá de la Biblia, esa orden de dirigirme a usted en el amor de Cristo. Es la cabeza. Así también es el Señor con su iglesia. La voluntad de la iglesia es la voluntad de Cristo. Las decisiones positivas, negativas, que tenga una iglesia, Señor Jesucristo, deben de emanar necesariamente, no de nosotros mismos, pero del Señor Jesús, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, ya que estamos en la epístola de Efesios,
en el capítulo 5, 23 al 25, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ve? El trabajo, pues, así como el cerebro que está dentro de la cabeza, dicta estas órdenes para el cuerpo, para que se bañe, para que se arregle, para que haga ejercicio, para que esté en buenas condiciones, en buena salud, etcétera, etcétera. Así también Cristo Jesús nos manda a bañarnos con la palabra de Dios, con el detergente de la palabra viva del Señor. Amén. Y nos manda también a estar activos, ejercitándonos nuestros dones que tenemos, nuestra habilidad, capacidad, recursos que tenemos y los traigamos todos a los pies de Cristo, siendo miembros del cuerpo del Señor para su honra y su gloria. Amén. Y para nuestra propia edificación. Amén. La palabra de Dios dice también que por ser Él la cabeza, nosotros somos guiados por sus instrucciones, ¿verdad? Él es el que nos da la dirección, movernos a la izquierda o a la derecha, o a venir hacia atrás o hacia adelante, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estamos estrictamente sujetos a las direcciones del Señor. Por eso en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, hablando de la palabra de Dios, dice acá en este texto de 2 Timoteo 3, 16 y 17, lo siguiente. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Nosotros creemos, hermanos, miembros de las iglesias misioneras, bautistas, genuinas, fieles al Señor, que es solamente la palabra de Dios, es solamente el Nuevo Testamento, al que estamos sujetos. El Nuevo Testamento es nuestra regla de fe, de vida práctica, de doctrinas, de todo, amén, porque es inspirada por Dios. Estas instrucciones, pues, nos han sido dadas por nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Es obvio, pues, hermanos, que nosotros no conocemos ninguna otra cabeza que el fundador, el que estableció su iglesia acá cuando él estuvo durante su ministerio terrenal. Amén. Y cuando él se fue, la palabra de Dios dice que los bendijo, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, predicad el evangelio a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, qué lindo. Privilegio, honor, responsabilidad tenemos. Que el Señor haya imbuido en nosotros, derramado en nosotros este gran privilegio, este gran honor de continuar el trabajo que Él comenzó aquí en la tierra y continuarlo con la autoridad que Él nos ha dado. Amén. Y con su presencia esto ha sido posible a través de todos los siglos, desde el principio, desde el primer siglo, cuando Él estableció su iglesia, hasta la actualidad. Amén. Muy bien, porque Él es la cabeza. Eso ha sido posible. Amén. Porque las puertas del infierno no podrían derrotarla, no podrían desaparecerla de aquí de la tierra, pero estará aquí hasta que Él venga. Gloria a Dios. Otra cosa que no puede existir en un cuerpo, sea el humano o sea el espiritual, de la cabeza de Cristo, de la iglesia de Cristo Jesús, no puede existir sin sangre. Un cuerpo necesita sangre. De hecho, si alguien sufre una cortada en alguna de las venas grandes, que tenga gran corriente de sangre en su cuerpo y no se para, no se contiene ese fluir de la sangre, de hecho que al quedarse sin sangre la persona se muere. Un cuerpo sin sangre no puede existir, no puede vivir. En Levíticos capítulo 17, versos 11, tenemos ya declarada esta gran verdad. En Levíticos capítulo 17, verso 11. Dice así, porque la vida de la carne. Vamos a leer el 16 también, porque está diciendo aquí esto. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros, ya esos de los gentiles, de los que no son judíos, ¿verdad? Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Esto es un mandato de Dios de no comer sangre, sea judío o gentil. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y porque si lo hace, será pena de muerte, bajo pena de muerte, ¿verdad? Dice, lo cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne, ese es el asunto, la vida de la carne, sea de animal, cuadrúpedo, sea de ave, o sea de persona. Dice, la sangre, la vida está en la sangre, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Ok? Es algo pues que desde el tiempo de Moisés, el Antiguo Testamento, está declarado que la vida del cuerpo está en la sangre, ¿verdad? Y esto ya sabemos que es así, ¿verdad? Por eso cuando una persona la operan y pierde mucha sangre, ¿qué hacen? Le transfieren sangre, le hacen una transfusión de sangre, ¿verdad? Porque el cuerpo, para tener vida, necesita la sangre. El mismo principio
La misma realidad es en o con el cuerpo de Cristo. Ya está establecido, ya está fundado, ya está autorizado, ya está activo acá en la tierra, porque el Señor Jesucristo la fundó, pero necesita su sangre. Y dice la palabra de Dios también, sí, en Hechos capítulo 20, versos 28, cuando el apóstol Pablo está dando instrucciones a los obispos, que son los pastores de las iglesias, de la iglesia en Éfeso. Parece que ya había tanta membresía en la iglesia que había varios obispos, varios pastores, y él los mandó a llamar a todos para despedirse de ellos, y les dice que se cuiden de ellos mismos y que cuiden la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Dice aquí en Hechos capítulo 20, versos 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Y esto se refiere específicamente a esa iglesia de Éfeso. Cuando dice todo el rebaño, pues es una iglesia numerosa y había varios pastores ahí. Y dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, alimentar, cuidar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Sí, hermanos, el Señor Jesucristo no solamente murió en el Calvario por salvarle a usted y a mí particular e individualmente, pero Él con su sangre estaba también pagando el precio, estableciendo su iglesia nuevo testamentaria. Dice que el verso 28, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, la iglesia nueva testamentaria es una iglesia comprada con la sangre de Cristo Jesús. Él es su cabeza y además de eso, después de que se desarrolló su cuerpo físico y todo también, Él derramó su sangre en sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Todos los pecados que usted tiene, que usted representa desde que usted nació hasta que usted se muera, por todos esos pecados, el Señor Jesucristo murió en el Calvario, derramó su sangre para que usted sea justificado, para que usted sea salvo, para que usted sea perdonado y recibido en el cielo por el Padre Celestial, porque la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Así pues que esta misma sangre continúa activa. La sangre que tiene nuestro cuerpo está constantemente corriendo. Parece que corre decenas de veces. Creo que hace un tiempo tuve una información sobre eso y parece que son bastantes decenas de veces que corre por minuto. La sangre por todo el cuerpo viene por todas las extremidades del cuerpo y llega al corazón y se filtra y vuelve a salir otra vez limpia, con oxígeno y todo lo demás, limpiando todo lo que se necesita dentro del cuerpo para mantenerlo vivo, lleno de energía, de vitalidad. Hermanos, qué precioso. La sangre de Cristo Jesús es también lo que hace con nosotros. Tenemos, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, que dice el apóstol Juan ahí algo muy importante para nosotros, miembros del cuerpo de Cristo. Dice, verso 7, si andamos en luz,
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Sí, hermanos, si usted como hijo de Dios o hija de Dios y yo también estamos caminando fieles al Señor, santificando nuestras vidas, gozosos sirviendo al Señor, ah, nos estamos estimulando al amor y a las buenas obras. Dice, vivimos alegres, vivimos contentos, una amistad preciosa que el mundo no puede, en el mundo no se puede encontrar, ¿verdad? Como se encuentra entre los hermanos en Cristo. Dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué le parece? Si en lo personal, tanto usted como yo, fallamos al Señor en esto, en lo otro, en todo lo demás, como estamos unidos en un mismo espíritu, estamos eh, 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 ah, trabajando juntos, sirviendo al Señor. Dice la palabra de Dios que a través de la predicación, de la enseñanza de la palabra de Dios, de la oración, de esa comunión, dice que la sangre de Cristo nos está constantemente limpiando de todo pecado y de toda maldad. Hermano, esto es precioso. Pero en cambio, si hay desavenencia, hermanos que por celos, por envidias, por enojos, por mundanalidad, están desconectados con el cuerpo y con los hermanos en lo particular, pues pobrecito, se queda sin esa limpieza hasta que se arrepienta, hasta que se humille delante del Señor, pida perdón a la iglesia. Entonces dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo, su Hijo, también lo limpiará de de todo pecado y de toda maldad. Amén. Qué importante es, pues que estemos en armonía, en un mismo espíritu, juntos, así como están todos los miembros de su cuerpo físico unidos. Eh, También la sangre está beneficiando al uno y al otro. Amén. Y hay otros pasajes más, por ejemplo, en Apocalipsis 12:11, y con ese vamos a terminar. Dice la palabra de Dios acá que ante las acusaciones de Satanás, el verso 10 es lo que dice, ¿verdad? Que él está ahí constantemente acusando a los hijos de Dios, a todos nuestros hermanos en la fe, día y noche. Pero dice en el verso 11 que ellos le han vencido. Estos que han sido acusados por Satanás de que no merecen estar en el cielo, no merecen la salvación, no son dignos de esto, no son dignos de lo otro. Esa es la palabra de Dios, que ellos, ante esas acusaciones, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Hermanos, qué poderosa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por esa sangre es que hemos sido salvos cuando Él la derramó en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice también que Él tomó esa sangre y la llevó al cielo para purificar. En Hebreos capítulo 9 dice, con su propia sangre santificó el cielo, el tabernáculo celestial. Y dice el Señor que con esa sangre Él está constantemente limpiándonos delante del Padre de todo pecado, de toda maldad, como nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, nuestro intercesor, está constantemente limpiándonos, así como la sangre humana está haciendo este trabajo de renovación, de limpieza, de infundiendo energía a todos los miembros. Así también la sangre de Cristo está constantemente haciendo este trabajo en la iglesia nuevo testamentaria, en la iglesia del Señor Jesucristo. Qué privilegio, qué bendición. Señor los bendiga, mis hermanos, y el próximo miércoles estaremos continuando este estudio. Hay otras partes más que vamos a estar estudiando sobre lo que es el cuerpo de Cristo. Bendiciones. Amén.